Padre, aquí estoy delante de ti. Gracias porque has respaldado de una manera hermosa a nuestro pastor en esta introducción, en esta mañana. Hemos sido ministrados, hemos aprendido. Señor, y ahora que me das el privilegio de tener esta parte del Nuevo Testamento, pido tu dirección, pido que tu Espíritu Santo esté conmigo y con este pueblo y con aquellos que en la posteridad van a escuchar y van a mirar esta enseñanza. Sabemos que la palabra es de Dios, es inspirada por el Espíritu. Estamos ahora tratando, con tu ayuda, de contextualizar el fondo, introducirnos en el fondo histórico, en el medio en el que fue producido este libro santo y en que se dieron las cosas que se dieron. Y pedimos que nos des la forma clara, la forma precisa, siendo que muchos están acá que tal vez no tienen esa familiarización con lo que vamos a hablar, puedan ser, Padre, ministrados también y entiendan con claridad lo que vamos a transmitir. Danos a todos un sentir humilde, manso, dispuesto. Hacernos, como dijo Pablo, como que no sabemos nada, para que tu Espíritu nos enseñe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados. Me toca impartir la enseñanza sobre el Nuevo Testamento, introducción al Nuevo Testamento. Es importante entender que el Nuevo Testamento nace del Antiguo, se produce en el Antiguo. Yo bendigo a Dios que al pastor le tocó el Antiguo, porque siendo que él es diplomado en historia, mi diploma es en otra área, pero así me da un soporte y una base muy importante para yo también luego traer la enseñanza del Nuevo Testamento. Yo creo que el objetivo fundamental de todo esto, de ver el fondo histórico de la Biblia, no es simplemente adquirir conocimiento, aunque es muy importante el conocimiento, es básico, pero sino crecer en fe. De ver la soberanía de Dios, ver a Dios moviéndose a través de la historia y de ver que el objetivo de la historia es el plan eterno de Dios, no lo contrario. Porque ustedes van a notar algo, cómo Dios se va moviendo y va usando soberanamente los imperios, los gobiernos, la misma política, la circunstancia humana, y Dios va cumpliendo propósitos en medio de las circunstancias humanas. Y en el Antiguo Testamento nosotros vamos a aprender a través de nuestro pastor eso, y en el Nuevo Testamento también. En el Nuevo Testamento se da un fenómeno cuando dice Gálatas capítulo 4 que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, ese tiempo, un tiempo Cairo de Dios, un tiempo de oportunidad divina, donde Dios trajo un cambio drástico y determinante para la humanidad, que es el tiempo de antes y después de Cristo. Y la historia está marcada por el antes y después de Cristo. Así se llama, tanto en el mundo secular como en el mundo religioso y espiritual, hay un antes y un después de Jesucristo. Entonces, el antes, en cuanto concierne a nosotros como iglesia, tiene que ver con lo que es el antiguo pacto con Israel, y el después tiene que ver con lo que es la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, el surgimiento del cristianismo y el establecimiento y desarrollo de la iglesia en la tierra. Y de hecho, el Nuevo Testamento va a enfocar lo que es ese puente de transición que se da para el surgimiento en ese tiempo cumplido de Dios de lo que es el ministerio de Jesús en la tierra y también el surgimiento y desarrollo de la iglesia. El tiempo que nosotros notamos en todo lo que es el nacimiento, desde el nacimiento de Jesucristo hasta el levantamiento y el desarrollo de la iglesia, que termina en el capítulo 28 del libro de los Hechos. Luego vemos las cartas que termina con el Apocalipsis de Juan, el teólogo, el anciano. Ese tiempo tiene un fondo
que se llama el periodo intertestamentario. Todo lo que sucede, el panorama que nosotros vemos en el Nuevo Testamento está gestado, tiene su profundidad, su origen o sus orígenes en el tiempo de lo que se llamaron los 400 años de silencio, que es el tiempo marcado desde que escribió Malaquías, profetizó Malaquías, hasta el Evangelio de Mateo, el nacimiento de Cristo narrado en Mateo. Ese tiempo de esos 400 años de silencio es fundamental para entender el contexto histórico y el fondo del Nuevo Testamento. Ese tiempo de los 400 años de silencio se llama así porque se cree, estamos de acuerdo, los predicadores, los teólogos, los estudiosos de la Biblia, los llamados eruditos, que en ese tiempo no hubieron profetas inspirados por Dios. Dios hizo un silencio en ese tiempo, donde hubieron muchas escrituras, muchos escritos, hubo un auge tremendo en ese tiempo, en el mundo secular, en el mundo político secular, hubo un auge de escrituras y conocimiento, lo que se le llamaron tiempos de luces en los imperios, en los poderes políticos que existieron en ese tiempo. Y también en Israel se dieron también situaciones muy interesantes en el pueblo de Israel en ese tiempo, que vamos a ir conociendo a medida que vayamos avanzando en esta clase. Yo quiero proyectar algo que no voy a profundizar, sino simplemente para presentar el hilo histórico en la palabra. Ya el pastor será el que va a tratar más profundamente esa parte de los imperios, el imperio babilonio, medo-persa, Grecia, el imperio romano, es el que más me interesa a mí, que es en el ambiente romano donde se dan los acontecimientos del Nuevo Testamento. Yo quiero que me proyecten, si es posible, una imagen acá que quiero compartir de la profecía de Daniel, del sueño de Nabucodonosor, para que ustedes vean algo. Antes de entrar a lo que son los acontecimientos, si pudieran ayudarme con la estatua de Daniel. Esto es muy revelador. No, el otro, la estatua de Daniel, por favor. Es que miré allá otra cosa. Perdónenme, es aquí que tengo que estar mirando. Como pueden ver, no sé si hay un mecanismo que se pueda ampliar un poquito. Aquí ustedes pueden notar la estatua de Daniel, que está en el capítulo 2 de Daniel. Nabucodonosor tiene un sueño. En ese sueño él recibe, Dios lo mete en el tiempo de eternidad y le revela el futuro. En el capítulo 7 es donde se presentan los animales que representan lo mismo de la estatua, pero se da una correlación de una vez, un condensado de las dos cosas. Muévemelo un poquito más a la izquierda para ver aquí, leer el contenido de este lado primero. Eso está así, excelente. Vemos la estatua de Daniel, la cabeza que representa Babilonia, que es la cabeza de oro, y el león es un símbolo popular de Babilonia, representa el imperio mundial babilónico, 608 al 538 antes de Jesucristo, y las alas del águila describen las veloces conquistas de Nabucodonosor. Ahí en los medo-persa, el imperio medo-persa, en el año 538 antes de Jesucristo, es el año en el cual se da el surgimiento del imperio de los medo-persas. Y dice que se estableció el doble imperio de los medos y los persas. Las tres costillas representan los países conquistados: Lidia, Babilonia y Egipto. Y los persas fueron más fuertes que los medos y permanecieron mayor tiempo en el poder. Note que se alzó más un costado, está más alzado del otro, refiriéndose a esa diferencia, a la fuerza de un ala del imperio que más que el otro, lo que está contenido en la profecía bíblica. ¿Okay? Luego está Grecia, surge el imperio de Grecia, y dice allí que las muy rápidas victorias representadas por 4 alas bajo el mando de Alejandro Magno hicieron de Grecia el poder mundial en el 331 antes de Jesucristo. Después de la muerte de Alejandro, el imperio se dividió en 4 partes, controladas por sus 4 generales: Tracia, Siria, Macedonia y Egipto.
y ahí usted nota las cuatro cabezas, que era algo profético, hermano. Y es importante que ustedes entiendan que esto se profetizó unos casi 200 años antes de que sucediera. La profecía de Daniel fue algo que el sueño, que no fue algo que estaba sucediendo en ese momento, era algo que iba a suceder. Es Dios metiendo a Nabucodonosor en el tiempo de la eternidad para como lo dice Daniel, para mostrarle las cosas que han de suceder en el futuro. Así lo dice Daniel. Y ustedes ven que más abajo entonces tenemos el Imperio Romano, que es en ese contexto, en el año, se fortalece y se establece el Imperio Romano en el año 168 antes de Jesucristo. Dice que los romanos establecieron el cuarto imperio mundial a causa de la severidad e intolerancia con la cual subyugaron a otras naciones. Este imperio fue conocido como el Reino de Hierro. Note las piernas de hierro de la imagen y los dientes de la bestia. Ahí usted lo ve, tal como está expresado en la profecía de Daniel. Luego está Europa, que a causa de la inmigración de masas durante el periodo de 351 hasta el 476 después de Jesucristo, el Imperio Romano fue quebrantado en 10 pequeños reinos europeos. Note los 10 cuernos y los 10 dedos, los cuernos divididos pero prósperos, y la mención de que no se unirían la mezcla del hierro y del barro de los 10 dedos representa la imposibilidad de una Europa unida. Note que Roma no surge del vacío. Es importante ver este panorama. Ya cuando el pastor entre en esa parte, les va a explicar con más especificaciones todo lo que significaron la cultura y las incidencias de los acontecimientos bíblicos en cada una de esas partes. ¿Qué nos interesa ver en este ejemplo y en esta profecía de Daniel? Vemos a Dios en su soberana voluntad operando en la historia para llevar a cabo el cumplimiento de un tiempo. Es importante notar que en cada uno de esos imperios Dios puso a alguien con fe en él y que lo representara a él, que marcó de una manera esos tiempos. En el tiempo de Babilonia estaba Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, allí representando el reino de Dios, representando la vida divina a Dios en ese imperio. Y también Ezequiel por unos años también profetizó en Babilonia. Tenemos también en el imperio de los medos persas, tenemos a Esther, que el Señor la metió allí. Ustedes recuerdan la historia de Esther, que hizo un papel tremendo allí representando a Dios. Luego en el imperio griego es importante que en el tiempo que se estaba gestando la cultura griega, Pericle, todos esos, muchos de esos fundadores de la sabiduría ateniense fueron contemporáneos con Esdras, Nehemías, que estaban restaurando en Jerusalén. Note bien, entonces había una obra que se estaba gestando en Jerusalén, porque los persas le dieron la liberación al pueblo del exilio cuando sometieron a Babilonia, y le permitieron a los judíos restaurar otra vez el templo y los muros de Jerusalén. Y en ese tiempo entonces se estaba desarrollando un gran auge de filosofía político, social, cultural, organizacional, económica, en todo lo que era el sistema griego. Y ahí comienza a surgir lo que después se convirtió en el siglo IV como el imperio griego bajo el Alejandro Magno. Entonces notamos que en cada uno de estos imperios se da una incidencia de Dios. Luego en el imperio romano aparece Jesús y aparece la iglesia, amado, como representante de Dios hasta el día de hoy. Vemos a Dios moviéndose en medio de todos estos tiempos, y es por eso que nosotros estamos trayendo ante ustedes esta enseñanza primero de lo que es la historia del Antiguo y el Nuevo Testamento, porque muchísimas de las cosas que suceden y están narradas en esos libros bíblicos tienen que ver con los acontecimientos que se dieron en esos tiempos que le hemos planteado aquí en esta imagen
presentada. Por ejemplo, en el contexto romano, ustedes van a ver en el Nuevo Testamento, cuando se habla, empieza en el Evangelio de Mateo, usted ve que se habla de Herodes el Grande, Herodes, el que mató a los niños, el que se puso, entró en un pánico cuando escuchó que un rey había nacido. Esa conducta, ese comportamiento obedece a un contexto que se da en lo que era el sistema político que venía de los 400 años de silencio y el sistema de gobierno que establecieron los Herodes en Palestina, especialmente en Judea y en Jerusalén. Entonces es importante entender ese contexto para poder interpretar y aplicar bien la palabra. ¿Por qué? Porque cuando usted ve la mención de Herodes, usted ve la mención de Tiberio César, el censo que se hizo, usted ve la mención de Poncio Pilato y el papel que jugaron en la comunidad judía, en Palestina, allí, en la tierra de Palestina. Cuando usted ve que se mencionan los fariseos, que vamos a ver eso más adelante, vamos a especificar cada uno de esos grupos, los saduceos, los esenios, esa gente están ahí porque surgieron por factores que produjeron y motivaron su surgimiento en el contexto de los 400 años de silencio. Se mencionan en el caso de las iglesias, Pablo se mueve en su viaje misionero en medio de un ambiente creado, desarrollado por el sistema romano, donde hay carreteras, vías mencionadas en la Biblia, la vía Apia, la calle que se llama Derecha. Todo eso tiene que ver con el sistema instaurado por Roma para las conexiones, las vías, el sistema de conexión de viajes, contactos comerciales. Todo eso fue establecido por la soberana voluntad de Dios para poder llevar a cabo el desarrollo del evangelio, llevar el mensaje a toda parte del mundo. Pero ¿a quién usó Dios? A un sistema político, un tiempo histórico, un acontecimiento. Dios soberanamente permite que se dé para usar eso como un medio para canalizar el propósito de llevar el conocimiento de Jesucristo y de su mensaje a todas las naciones del mundo. Cuando usted ve los viajes que da Pablo, si no se hubiera dado el contexto de desarrollo de conexiones comerciales, vías, construcciones, Pablo no pudiera haberse movilizado como lo hizo y el evangelio no hubiera podido llegar a donde llegó si no hubiera sido por ese desarrollo. Todo eso vino a traer una facilidad para que Dios pudiera llevar a cabo su obra. Entonces, por esta razón es importante que entremos a lo que es el contexto histórico, en el fondo de lo que es la historia bíblica en el Nuevo Testamento. Ustedes van a ver también, hablando de lo que es el Nuevo Testamento, que en el Nuevo Testamento se dan situaciones en donde se mencionan, por ejemplo, cuando se usa la cruz, el método de la cruz para el castigo a Jesucristo. Y junto con él se utilizan dos ladrones. Y nos preguntamos por qué la cruz estaba siendo usado como un medio de castigo. Cuando usted estudia, la cruz fue un medio utilizado por los fenicios para ellos castigar a los que se levantaban en contra del sistema. Y muchas veces lo hacían con los esclavos que se rebelaban. Entonces ese sistema de crucifixión lo adoptó Roma de los fenicios, porque Roma, la mayoría de las cosas que Roma tenía en su cultura, en su educación, en su política, en sus artes y en sus métodos, los heredó del sistema grecorromano y de los pueblos que ellos habían sometido, entre ellos la cruz y la práctica de la crucifixión. Por esa razón vemos ese acontecimiento. Y fíjese cómo, oiga esto, en las profecías bíblicas dice: maldito todo aquel que muere colgado en un madero. Mucho antes de que los fenicios inventaran el método del castigo de la cruz. Entonces Jesucristo viene y muere en un madero.
o sea, vemos al Señor en todo estos acontecimientos, obrando de una manera soberana. Entonces, esto me lleva a entender algo fundamental que lo dijo el pastor y yo lo quiero reafirmar. Nosotros no podremos interpretar ni aplicar bien las Escrituras si no entendemos su contexto histórico hoy. Por ejemplo, el contexto en el cual Jesucristo y los apóstoles se desarrollaron, caminaron y funcionaron, ellos no necesitaron en ese momento lo que nosotros necesitamos hoy, porque ellos lo vivieron, ellos estaban allí, ellos eran parte de esa cultura. ¿Ustedes me entienden? Ahora, pero sí, cuando Jesucristo abre el libro, les abre el entendimiento en camino de Emaús, y les habla de la ley, los salmos y los profetas, de qué decían de él, Jesucristo tuvo que apelar al contexto histórico de ese tiempo profético, de ese tiempo de los salmos, de ese tiempo de la ley, de la Torá. Jesucristo tuvo que traer y desempolvar los acontecimientos históricos de su pueblo para hacerle entender en la vida del Espíritu, en la aplicación del Espíritu, a los que le escuchaban, a los que se sentaban a sus pies, a su audiencia, hacerle entender lo que Dios quería decir y por qué eso fue así en ese tiempo, y aplicarlo en el espíritu de la novedad de lo que Dios quería hacer en ese tiempo. Es lo mismo para nosotros hoy. Nosotros necesitamos, con la ayuda del Espíritu Santo, agarrar los recursos necesarios de la historia, esos acontecimientos, interpretar la palabra a la luz de esos acontecimientos para aplicarla al pueblo de una manera provechosa y saludable. Porque aplicar un pasaje fuera de su contexto es como un farmacéutico que malinterpreta la receta y envenena al paciente. Por no entender la receta, lo que se hace es que se envenena o se intoxica al paciente. Muchas veces sucede eso en el pueblo de Dios, en la iglesia, que se están aplicando enseñanzas mal aplicadas y que en lugar de edificar y dar vida en la iglesia, de llevar la gente a Dios y de producir el fruto de Dios y el reino y la vida del reino de Dios, están produciendo otras cosas porque se está malinterpretando la receta histórica. Créame, le voy a decir algo. Una de las razones fundamentales por qué la iglesia se ha ido a donde se ha ido, y la iglesia ha caído en extremos doctrinales tan terribles y en situaciones morales tan terribles, es porque hay un desconocimiento del contexto histórico de los hechos en los cuales Dios obró en la antigüedad en su pueblo y en la iglesia. Un pueblo que no conoce su historia es un pueblo que cualquiera lo engaña. Entonces, si usted no conoce la historia de la iglesia, si usted no conoce el tiempo en el que sucedieron los acontecimientos, usted no va a poder aplicar bien las escrituras a su vida, va a cometer errores, va a caer en extremos. Es como le he dicho, es como el farmacéutico que malinterpreta la receta y entonces le hace daño al paciente. Es importante conocer el fondo para nosotros poder adaptarnos a la forma. Si no, va a ser muy difícil. Y esta enseñanza de la historia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento tiene ese objetivo. Por ejemplo, estos tiempos de los cuales estamos hablando representa un puente, un periodo intermedio que marcó la transición del antiguo pacto al nuevo pacto. O sea, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Sin un conocimiento claro de ese fondo histórico, será difícil entender y apropiarse de los asuntos tratados en el Nuevo Testamento. La historia bíblica contiene dos etapas, y esas dos etapas marcan dos tipos de tiempos en los cuales se dieron los acontecimientos. Cada una tiene sus características peculiares, las cuales es necesario reconciliar. Note bien, hay que reconciliarlas y explicarla estudiando el fondo histórico que marcó la transición de la ley a la gracia, del antiguo pacto al nuevo pacto. Entonces, por eso yo le planteé
la estatua, ahí la tienen, ya la pueden remover, la pueden quitar, para que usted vea que Dios permitió y participó someradamente de la construcción. Por eso aparece una estatua. Son 4 imperios, pero es una sola estatua. O sea que el mismo espíritu que baja de la cabeza de Babilonia es el que va a venir confrontando, resistiendo, atacando y tratando de negar la verdad de Dios. El pastor hablaba de la alta crítica, los críticos que se levantan en su sabiduría humana para tratar de hacer lucir mal a Dios y a la iglesia, la Biblia, de tratar de negar, afectar la veracidad de las enseñanzas, de la revelación divina. Pero ese espíritu no es nuevo. Ese espíritu viene desde Babilonia. Es un espíritu, una cultura. O sea, todos los imperios, fíjese, usted vio la estatua, que la cabeza, el pecho, las piernas, los pies, representa que todos los demás imperios que vendrían pensarían con la cabeza de Babilonia. Por eso Babilonia está en todo el mundo, en toda cultura. Todos esos tipos de comportamientos que ustedes ven, todos esos tipos de leyes que se oponen a la palabra de Dios y que quieren arrancarnos nuestra fe, quieren minar nuestra fe, tienen que ver con una cabeza que empezó a encinar, no con Nabucodonosor, eso empezó a encinar. Recuerden, cuando la torre de Babel, Nabucodonosor quería restaurar el antiguo imperio de Sinar, de Nimrod. Entonces casi lo logra. Casi lo logra. Entonces, en medio de esa estructura, de esa arquitectura imperial Babilonia, se despierta una cultura terrible, antidios, perversa, satánica, de confusión, amados míos, de orgullo, de altivez, que luego va hilando a través de la historia y es la que absorbió el imperio persa cuando somete a Babilonia, absorbe la cultura babilónica. Luego el imperio griego, cuando somete a Persia, absorbe la cultura griega, que era la babilónica, vestida con otro ropaje en ese tiempo. Luego que Roma conquista a Grecia, entonces absorbe la cultura griega, y por eso es que casi todo, cuando se habla de la cultura romana, se habla de greco-romano. Porque Roma es una imitación, es un plagio de Grecia. Amados, y fíjense que por eso los historiadores dicen que Roma fue más un imperio pragmático que un imperio creativo. Roma inventó pocas cosas, porque lo que hizo fue imitar todo lo de Grecia. Y todo lo que estaba en Grecia era lo que venía de Babilonia. Entonces, ¿qué pasa? Que esa cultura anti-Dios, anti-Jehová, que algunos la diferencian a la cultura bíblica del Antiguo Testamento, la llaman, y del Nuevo Testamento, la cultura jehovita, de Jehová, y la cultura babilonia, esa cultura la llaman la cultura cananea, secular, mundana, humanista, que es la que ha venido siendo transferida hasta nuestros tiempos. O sea, hoy Roma está en todo lugar, en toda cultura del mundo, hasta en la iglesia. Y si Roma está, si hay influencia grecorromana, si hay influencia de secularismo romano, entonces ahí hay cultura babilonia, ahí hay cultura persa, ahí hay cultura griega. Entonces, cuando Cristo viene, que viene a establecer el reino de Dios, y viene la gracia, y Dios viene a celebrar un pacto nuevo, y se enfrenta a esa cultura romana, entonces Jesucristo se está enfrentando con sus discípulos, y luego también la iglesia, a un sistema, amados míos, que había llegado a un nivel de maldad, de inmoralidad y de libertinaje a la máxima potencia, porque Roma fue el colmo.
Roma fue el colmo, tanto así que mire cómo se presenta en la imagen. Empieza con oro, plata, bronce, hierro mezclado con barro. Note que hay una degradación, o sea que la iglesia en el tiempo presente, desde Jesucristo, desde el primer siglo hasta ahora, está viviendo los tiempos de la mayor degradación moral, espiritual, política y social que pudo haber visto jamás en toda la humanidad. Hierro con barro que nunca mezclan, por eso está la Unión Europea, pero según la profecía eso nunca podrá ligarse verdaderamente. Entonces el imperio babilonio fue conquistado por Persia, Persia fue conquistada por Grecia, Grecia fue conquistada por Roma, pero a Roma no la conquistó nadie. Roma se desintegra y se esparce por todas las naciones. O sea, todavía el imperio romano existe en la religión, existe en la cultura, existe en la política. Entonces nosotros, mirando el Nuevo Testamento, todo lo que se da en el Nuevo Testamento no es más que una confrontación y un choque frontal, amados míos, donde la luz, cuando se habla de la luz contra las tinieblas, se está hablando del imperio de Dios contra el imperio del diablo representado en Roma. Cuando Jesucristo se enfrenta a Pilato, y Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Cuando Jesucristo le dice, yo vine para dar testimonio a la verdad. Jesucristo indirectamente le está diciendo, su política, su reino es una total mentira, un engaño. Ahora llegó la verdad. La verdad viene a confrontar a la falsa verdad. Note bien, todo eso tiene que ver con lo que era Roma en ese tiempo. O sea, Jesucristo se enfrentó frontalmente a un sistema degradado. Entonces, ¿qué pasa? Que como Roma estaba incidiendo en el tiempo de Cristo, ¿qué sucede? Todo lo que se estaba moviendo en Palestina tenía que ver con Roma, porque Palestina en ese momento era una colonia romana. Lo único que Roma, por la política de la paz romana, le permitía hasta cierto modo ejercer su religión, vivir de acuerdo a su cultura de la ley, del Antiguo Testamento, pero excepto ejercer sentencia de muerte. El Sanedrín no podía dar una orden para matar a nadie, sino esa decisión la tomaba el gobernador de Roma, que representaba a Roma allí. Por eso le llevaron a Jesús a Pilato. Pero todo lo demás, amado, ellos tenían cierta libertad. Entonces, en ese ambiente del poderío romano, con toda su cultura, con toda su mentira, con toda su degeneración, en el tiempo del hierro y el barro, entonces viene y nace Jesucristo. Pero antes de ese nacimiento, que es lo que nosotros vamos a profundizar en la siguiente clase, ese tiempo de los 400 años. Hoy yo quiero circunscribirme a hablarle del espíritu que viene de Babilonia y que estaba en Roma, al cual el Señor tuvo que enfrentarse, y la iglesia. En ese contexto es que se da todo el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué pasa? Que al nosotros conocer eso va a fortalecer nuestra fe en la verdad. Y para mí, yo quiero decirte esto, el objetivo mío, yo sé que también de mi pastor, por el Espíritu de Dios con esta clase, no es hacerte más sabio en la Biblia. No es que tú te gradúes, como algunos que preguntan si yo falto 3, falto 4. Para mí son preguntas que tienen una motivación detrás. ¿Entiendes? La cultura que se nos ha enseñado en los institutos y en los talleres y en los seminarios es correr detrás del diploma. Yo no digo que usted está detrás del diploma, pero voy a puntualizar esto porque la pregunta, si falto 3, si falto 4, o sea, ¿cuál es mi motivación si yo me inscribo en un discipulado como este y estoy pensando faltar más de 4 veces?
¿Me doy a entender? O sea, entonces usted lo que quiere es graduarse. Yo lo gradúo ahora mismo. Lo graduamos ahora mismo. Nosotros no estamos buscando que usted se gradúe y monte un diploma en su pared. Estamos buscando que su fe se fortalezca, que usted sea capacitado para enfrentar el sistema grecorromano que está imperando hoy todavía. Que usted y yo descubramos, amados, la plataforma de fe, la vitalidad de fe que operó en Jesús, que operó en los apóstoles, que operó en esa iglesia que se movió en aquella cultura que no era diferente a la que está hoy, porque es el mismo espíritu operando en diferentes maneras. Y que podamos crecer a un nivel de fe por la palabra, de tal manera que podamos resistir e implantar el reino de Dios en medio de ese sistema, como lo hicieron ellos allá. ¿Por qué la iglesia hoy se está ocupando en tantas cosas que no es lo que Dios le mandó a hacer? Porque perdieron el sentido de su historia. Hay muchos que piensan hoy que la iglesia está llamada a reinar junto con Roma. No fue así. En ninguna parte en la revelación del Nuevo Testamento usted podrá ver que Cristo aceptó reinar junto, sentarse junto con el César, ni paralelo al César, ni medirse igual como un mandatario que tenía una silla. Él dijo: mi reino no es de este mundo, mi reino es de la verdad, mi reino viene de arriba, y yo he venido para desenmascarar la mentira y enfrentarla y echarla fuera. Pero hoy hay una iglesia que perdió el sentido de la historicidad de lo que es Cristo y el cristianismo y la iglesia en su sentido saludable primitivo, que quiere conseguir una banda presidencial para tratar de implantar el reino junto con Roma. No, el reino de Dios no reina junto con ningún otro reino, reina solo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, dando una mirada atrás, vemos que en el tiempo de Babilonia, Daniel, Sadrach, Mesías y Abednego, ellos no gobernaron juntos, ni en el mismo nivel con lo que gobernaban en ese tiempo. Dios gobernó a través de ellos. Y aún dice que eran de un espíritu superior. Ellos confrontaron al imperio. Ellos fueron luz en medio de las tinieblas. Ellos representaron dignamente a Dios allí. Y Daniel le dijo a Nabucodonosor lo que tenía que decir, lo que Dios le mandó a decir. Daniel confrontó el orgullo, la altivez de Babilonia, la idolatría de Babilonia, junto con Sadrach, Mesías y Abednego, exponiendo sus vidas. Ellos no reinaron ni se sentaron a la misma mesa a comer los mismos manjares, amado. Igual usted va a ir en Persia, el papel de Esther en Persia no fue el mismo que muchos políticos hoy, llamados cristianos, ministros que dejan el púlpito para candidatearse a una postura política. No han entendido que el reino nuestro no es de este mundo. Si yo me uno al sistema político social, ¿a quién le predico entonces? ¿A quién le predico? Amado. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Y así lo dijeron los apóstoles. Cuando se habla de los evangelios, de la historia de Cristo, Juan dice: y estas cosas se han escrito. ¿Para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es para creer, es para que la fe se consolide en Jesús. Dice, Él hizo muchísimas cosas que si hubiésemos escrito todo lo que Él escribió, los libros no cabrían en el mundo. Es una hipérbole, por supuesto. Pero esto que se ha escrito para esto. Entonces, nosotros en esta escuela vamos a acercarnos al libro de Dios. Vamos a contextualizarlo en su tiempo histórico. ¿Para qué? Para crecer en fe. Para que creáis y creyendo. Para que nuestra fe sea vitalizada. Y seamos discípulos que hayamos crecido a un nivel que podamos resistir y confrontar. Dígalo conmigo: resistir y confrontar. Y oiga bien,
y perseverar en medio de este sistema. Muy bien. El hilo histórico marca algunos aspectos importantes que muestran a Dios moviéndose hasta llegar a Roma y dar el cumplimiento del tiempo. Por ejemplo, el imperio persa fue profetizado por Isaías. No tiene que buscarlo, simplemente le voy a dar para que vea a Dios en medio de esto. En Isaías 44:28 se habla, y 45:1, 44:27 de la toma de Babilonia por Ciro. Entonces, Dios, el designio divino estaba detrás de la conquista de Ciro sobre Babilonia. Y era algo imposible humanamente hablando por lo que era la seguridad Babilonia, que tenía a su alrededor un río que impedía el acceso a cualquier ejército o imperio que viniera a someterlo. Pero el río se secó misteriosamente. Y en el tiempo de Belsasar, cuando manoseó los vasos sagrados, las puertas estaban abiertas y todo el mundo gozando. Y tal como lo dijeron los profetas, Darío entra y toma a todo el mundo por sorpresa con su ejército y toma Babilonia sin que ellos pudieran hacer nada. Tal como los profetas, algo que era humanamente imposible. Estaba profetizado 200 años antes de que sucediera por Isaías. Luego vemos que este imperio que había gobernado el mundo por unos 200 años, en el 539 conquista Babilonia. Los judíos estaban cautivos bajo Babilonia. Entonces en el 520 al 516 a.C. ellos le permiten el regreso a las tierras para la restauración del templo, de la gente y de las murallas por parte de Esdras, Nehemías y Zorobabel. Que eso vemos en los profetas menores, especialmente en Ageo y otros de los profetas menores. También en el 465 al 425, Artajerjes II, sucesor de Darío, por medio de Nehemías reedifica Jerusalén. En el 150 años después, fueron conquistados los persas por los griegos, y entonces los griegos vienen a la palestra pública bajo el poderío de Alejandro Magno, y ellos luego son vencidos por Roma, y ahí entra entonces el período en el cual se gestan los acontecimientos del Nuevo Testamento bajo el imperio romano. O sea, con Roma, amados míos, es que nosotros vemos, después que vienen los 400 años de silencio, que no puedo darlo hoy porque hay muchos aspectos allí que no voy a meterme en los 400 años, simplemente le voy a hablar sobre la importancia del contexto histórico y por qué es que el Nuevo Testamento es necesario que lo contextualicemos para poderlo entender, poder aplicarlo bien y poder ser desarrollados en fe por medio de eso. Por ejemplo, vemos que en ese periodo de los 400 años de silencio, se da un acontecimiento muy importante que cumple la profecía de las 4 cabezas, que es que muere Alejandro Magno a la edad de 33 años, después de haber conquistado casi todo el mundo conquistable, y se divide entre 4 gobernantes su imperio, tal como lo había profetizado Daniel, en la bestia que lo representaba, con 4 cabezas. Entonces ahí, entre esos 4 gobernantes, los cuales se dividieron, se dieron ciertas pugnas, imagínense, porque no fue una muerte repentina, y esa muerte trajo una improvisación de gobierno, una división y una lucha por el poder. ¿Qué sucede? Que después que muere Alejandro Magno, Palestina, que está situada entre Siria y Egipto, cae bajo Siria, que son los Seleucidas, que era pertenecía a uno de los 4 gobernantes que quedaron a cargo del imperio después de la muerte de Alejandro Magno. Luego, bajo Egipto, también cae Palestina, que eran llamados los Ptolomeos en el 301 antes de Jesucristo. Y esto se da hasta el 198 antes de Jesucristo,
cuando Antíoco el Grande, en el 198, Antíoco el Grande reconquista Palestina, que pasó nuevamente al poder de los reyes de Siria, los Seleucidas. Y en el 174 al 164 antes de Jesucristo, otro Antíoco, Antíoco Epífanes el Loco, que le decían el Loco, archienemigo de los judíos, profanó el templo, sacrificando un cerdo en el altar. Todo esto pertenece al periodo de los 400 años de silencio, donde no habían profetas inspirados por Dios. Y el pueblo judío estaba primero bajo los griegos y después pasa bajo los romanos. Entonces, pero aquí, mientras tanto, el pueblo de Dios cae bajo, se lo están como una pelota, los Seleucidas y los Ptolomeos, los sirios y los egipcios, ahí lo tienen. Hasta que finalmente, cuando cae de nuevo bajo los sirios, bajo los Seleucidas, Antíoco Epífanes el Loco, que era un archienemigo de los judíos, profanó el templo, sacrificando un cerdo en el altar, e introdujo una estatua de Júpiter en el templo, y prohibió los sacrificios bajo pena de muerte, y también la circuncisión. O sea, el tipo, usado por el mismo diablo, quería desaparecer la religión judía. O sea, la gesta de este gobernante cuando retomaron Palestina. ¿Y por qué me puntualizo este caso de Antíoco Epífanes el Loco? Porque es allí donde se levanta un grupo libertario, un grupo muy patriota judío, bajo Matatías, un descendiente de la casta sacerdotal, que se va a la montaña con celo por ver lo que está pasando, lo que están haciendo con la religión judía y con las ofensas que se han hecho por parte de Antíoco. Entonces él y su hijo, Judas Macabeo, levantan un grupo de guerrilleros, porque no fueron realmente un ejército de guerreros, no, lo que hoy se llama la guerrilla, era una guerrilla, hermano. Y le dieron resistencia a Antíoco y al ejército sirio, y liberaron, independizaron, no tanto por haber ganado el pleito, sino porque era tan tenaz el valor y los ataques de los macabeos que tuvieron que verse obligados a negociar con ellos y a permitirles su libertad bajo ciertas condiciones. Entonces aquí entra el tiempo de la independencia de Palestina bajo los macabeos. Es aquí donde se gesta lo que ustedes van a ver luego en el Nuevo Testamento, el celo de los fariseos. Aquí nacen, que se alinearon con los macabeos para seguir defendiendo y guardando la pureza de la religión judía en contra, para poder resistir el embate de los enemigos de la fe, podríamos llamarlo así. Entonces noten bien, amado, que siempre ha habido un atentado directo de parte del diablo y de los poderes políticos, cuando los intereses de la política secular, cuando los intereses del humanismo son afectados, van a tratar de cortar por lo más débil, van a tratar de borrar lo que está afectando sus intereses. Lo único que siempre ha confrontado el pecado y ha confrontado la corrupción, la maldad y la mentira en la tierra es la palabra de Dios. Son los fundamentos y los principios de Dios, representados por el pueblo de Dios. Entonces, en toda situación social, política, imperial, siempre el pueblo de Dios se va a ver obligado a resistir. Siempre se ha visto obligado a resistir. Inclusive a arriesgar la vida, como pasó aquí. Estos guerrilleros se levantaron, no tuvieron otra opción. Fue para evitar que se repitiera lo que Antíoco el Loco hizo, de que siguieran profanando el santuario de Dios. Y cuando ellos vieron que la intención era borrar la religión, ellos dijeron, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Y eso trajo una luz de Dios allí, que es lo que marcó el período asmoneo. Ahí nacen los asmoneos, que eran descendientes de la casta sacerdotal,
y que fueron los herederos de la gesta macabea. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan los asmoneos, ellos comenzaron en el celo de cuidar la herencia de Jehová, cuidar la ley, cuidar los principios de la ley, el culto a Dios, el respeto al templo, las cosas sagradas. Pero con el tiempo se fueron politizando y fueron entregando los principios hasta que se convirtieron los asmoneos, amados, en un grupo político igual que todos los demás. Entonces, es allí cuando ese sistema asmoneo se corrompe y ya no guarda el celo por la cosa sagrada, porque Judas Macabeo con su grupo fueron sometidos, murió. Entonces luego se dieron otras cosas que veremos en la próxima clase, que trajo como consecuencia que se hicieran cargo del poder los mismos sacerdotes. Entonces unieron el sacerdocio con el poder. El sacerdocio no estaba separado del poder y siempre eso ha traído problemas. Una cosa que siempre hablamos y el pastor siempre dice, que el hecho de haber unido la iglesia con el Estado ha traído una situación muy difícil, no para el Estado, sino para la iglesia. Porque son dos cosas que no pegan, hermano. Entonces, el principio de que la iglesia esté gobernada por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, los ideales de Dios, y que el Estado se maneje con sus recursos políticos, humanistas, que las dos cosas se separen, es saludable para la iglesia. Pero muchos no han entendido eso, amado. Y se venden sus principios. Apoyan como decía el pastor, a un político, porque no hay sentido de historia, de que siempre en todos los tiempos de la historia, cuando la iglesia se ha vendido a los intereses políticos, la iglesia es la que ha salido afectada. Lo que se sacrifica son los principios del reino, amados míos. La iglesia cuenta es con el poder de Dios, con el respaldo de Dios, con los recursos de Dios para llevar a cabo la obra de Dios en la tierra. No necesita apadrinamiento político. Entonces los asmoneos llegó un punto que comenzaron a negociar con Roma, comenzaron a negociar con los políticos para mantener el poder. Porque si el objetivo, escúcheme bien esto, porque son principios que sacamos de la historia para que entendamos lo que está pasando hoy, aplicarlo al tiempo de hoy. Cuando se negocia por mantener el poder, entonces se pierde el sentido de los principios. Y eso pasó. Y eso es lo que ha seguido pasando. Cuando la iglesia se hace liviana y vende sus principios para mantener poder o para obtener poder, porque piensa que si adquiere poder puede llevar más el reino con ese poder. ¿Cuál poder? Si el poder de la iglesia es el Espíritu Santo que se lo da. El poder de la iglesia viene de Dios. El poder de la iglesia está en la oración. El poder de la iglesia está en la palabra. El poder de la iglesia está en su dependencia en su Dios que la fundó. Igual como el poder de Israel, desde el principio Dios se lo enseñó en la ley, dependiera de Dios. Por eso Él le dice, cuando yo te saqué de Egipto, en los profetas, cuando yo te liberé y hice lo que hice, no hubo nadie conmigo, ningún Dios estuvo conmigo, yo no le pedí ayuda a nadie. Y yo te guardé, te sostuve y fui fiel a ti como pueblo. Mientras creíste en mí, te apoyaste solo en mí. Pero cuando Israel comenzó a buscar ayuda, por querer poder, a emparentar con los gobiernos vecinos, amados, y comenzó a apoyarse cuando un imperio enemigo se estaba levantando y amenazaba a Israel, buscaban ayuda en otro enemigo para Dios, entonces lo quebrantaba. Porque Dios enseñó a Israel, tu dependencia es 100% de mí. Así mismo es la iglesia, porque lo que Dios hizo, Dios lo sostiene. Y todo proyecto de Dios se sostiene en Dios. No necesitamos padrinos del mundo. Por eso usted ve que la iglesia que ha triunfado, la iglesia que ha echado adelante, ha resistido aún bajo la crueldad del martirio y de todo lo que han hecho contra la iglesia fiel, el remanente de Dios. Ha sido la iglesia que se ha dedicado a la oración, que ha guardado la palabra, una iglesia piadosa, una iglesia fortalecida en el Espíritu. Y eso es lo que vemos en el caso de Zorobabel, yendo atrás.
en los tiempos después del regreso del cautiverio, que cuando Zorobabel llega y ve la condición de Jerusalén, y Zorobabel ve los enemigos que están allí, que resisten la restauración de Jerusalén, que están en contra, él como que se amedrenta y Dios le dice, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu. Esas palabras no solamente fueron para ese tiempo, para restaurar. Esas palabras son perennes y eternas. Esas son las palabras que hoy la iglesia tiene como herencia. Que Dios establece su reino es con su espíritu. No es con espada, ni con ejército, ni poderes políticos mundanos. Entonces los asmoneos, por mantener el poder en ese tiempo intertestamentario, se vendieron, hermanos, y se hizo liviano. Entonces ahí es donde vemos claramente que surge, ¿verdad?, el problema de la integridad de la fe. Trajo una debilidad en el pueblo de Dios, y ya el pueblo no se manifestó con ese celo y con esa seriedad y con esa valentía de los macabeos. Perdieron eso. Entonces se levantan contra los asmoneos movimientos para tratar, porque al ver lo que ellos vendieron, entonces ahí usted ve los grupos que aparecen, los fariseos, los saduceos, los esenios, en el Nuevo Testamento, se levantan. Y también están los celotes, que era un grupo revolucionario, pero con la diferencia de que, como los macabeos, querían usar las armas. Pero los otros grupos eran más guardar los principios, la palabra y las tradiciones que Dios le había dado a su pueblo. Y aparecen en el Nuevo Testamento mencionados, pero vienen como consecuencia de la corrupción político-religiosa de esta gente. Porque ¿qué es lo que pasa? Que una acción trae una reacción. Entonces en el Nuevo Testamento, cuando usted lee todos esos grupos que aparecen, y usted lo lee y dice fariseo, ok, y lo hipócrita, el 23, saduceo, que no creían en la resurrección, todo eso lo vamos a ver por qué, todas esas cosas más adelante. Usted ve los esenios, que no realmente no se mencionan, pero era un grupo que inclusive se cree que muchos asocian la doctrina de Cristo con la de los esenios, pero Cristo no perteneció a ningún grupo. No se unió a ninguno. Él le predicó a todos, pero no se unió a ninguno. Y están allí también los herodianos, que eran los que apoyaban políticamente a Herodes y por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? Que Cristo aparece, note bien esto, en ese contexto de un grupo de reaccionarios que surgen por el celo de una religión, de una tradición. Cristo se levanta, pero no se une. No se une a ellos. No se hace miembro de ninguno de esos grupos. ¿Por qué cree usted que Jesucristo no se hace miembro de ninguno de esos grupos? Porque ningunos representaban realmente a Dios. Hermano, estaban defendiendo intereses que ya no eran de Dios. Y cuando veamos cada uno por qué creían lo que creían y por qué hacían lo que hacían, vamos a dar cuenta. Algunos piensan que los que estaban más cerca de los intereses de Dios eran los fariseos, los farash, los puritanos. Pero cuando usted ve lo que Jesucristo dice de los fariseos, usted dice, wow. Dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. No estaban representando a Dios. O sea, tenían el verbo, tenían la teoría, pero no tenían la vida de Dios. Entonces Jesucristo aparece, dice que Él es la imagen del Dios invisible. Él es el que representa, dice la imagen misma de su sustancia, la esencia misma de su sustancia. Él viene a representar a Dios. Entonces Jesucristo se presenta como la opción del cumplimiento de los tiempos. Y aquí lo voy a dejar, hermano. Aquí lo voy a dejar. Entonces todo ese
engranaje, esa estructura que yo le he mencionado tiene que ver con el Nuevo Testamento y con todo lo que vamos a ver. Hoy nosotros se lo hemos presentado así como medio regueteadito, usted ve, pero cuando nos metamos parte por parte usted va a entender por qué le dimos el reguero primero. ¿Entiende? Vamos a ir poco a poco. Amén. ¿Nos hemos comunicado? Amén. Bueno, póngase de pie. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias porque tú, de una manera magistral, Padre, sabia, has preservado el orden de las cosas y has permitido documentos, escrituras, informaciones que tienen que estar allí, que no pueden, Señor, perderse porque tienen que ver con lo que tú vas a hacer hoy y también mañana. Hoy nos has abierto un panorama, nos ha dado la gracia para poder transferir a tu pueblo hoy, el primer día, un panorama general de las razones por qué hay que conocer el fondo de lo que vamos a tratar. Te rogamos que des la fuerza para que lo que han empezado terminen, Señor. Y que nosotros, tú sabes, tu siervo, nuestro pastor y tu servidor, necesitamos tu fortaleza. Necesitamos que tú nos equipes con tu espíritu, nos des tu virtud. Necesitamos más vitalidad del espíritu para poder cumplir con este trabajo tan importante. Síguenos guiando y guardando y haz que las enseñanzas recibidas hoy sean bien usadas, Padre. Sean bien usadas en nuestras vidas. Sigue bendiciendo tu pueblo y síguenos guiando en este propósito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.